tres maneras de discernir el cuerpo del Señor. Tres maneras en que podemos entender el significado, el simbolismo, los beneficios, las promesas del cuerpo de Cristo. Y esto obviamente no lo vamos a hacer en un mensaje, vamos a tomarnos 3 semanas. El día de hoy vamos a ver la primera manera en cómo discernir el cuerpo del Señor, y durante las semanas siguientes vamos a ver las siguientes maneras. Todo eso tiene que ver con el contexto, el fundamento de lo que se conoce en el cristianismo como la comunión o la mesa del Señor o la Santa Cena. Yo sé que dependiendo dónde estuviste, en qué iglesia asististe, en qué país, muchas veces estos términos son un poco diferentes. Aquí en la iglesia le llamamos comunión y nos referimos a al ritual, a la tradición, a la ceremonia cuando celebramos la cena del Señor, que es participar del pan, participar de la copa, el significado, los beneficios, el poder que ello tiene. Y para los que no saben, y aún para los que ya saben, un recordatorio muy, muy sencillo es de que la cena del Señor fue instituida por Jesucristo. Él lo instituyó en su última cena con sus discípulos, antes de que Él fuera entregado, antes de que Él fuera crucificado. Y la cena del Señor tiene 3 objetivos principales. Y Jesús mismo expresa los objetivos de lo que es la comunión. Tiene que ver con conmemorar su muerte. Él dijo, cada vez que haces esto, estás recordando, estás haciendo memoria, estás conmemorando la muerte del Señor. También Él dijo que esta cena, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la comunión nos ayuda a conmemorar la muerte de Jesucristo. Número 2, nos ayuda a ver el simbolismo de un nuevo pacto que tenemos con Jesús, con Dios mismo. Tenemos un nuevo pacto, un pacto. Si tú no estás muy familiarizado con la historia, el contexto de lo que es un pacto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y de hecho en la historia, en otros países, si tú te vas a la historia de siglos antes, naciones, comunidades, personas hacían pactos, y cuando hacían un pacto utilizaban simbolismos. Seguramente has visto en algunas películas que escupen la mano y se saludan, y entonces bien asquerosa la cosa, pero hacen un pacto allí. O son como tipos promesas. Otras cosas que he visto en películas es de que se cortan la mano y entonces combinan la sangre con la otra persona y se saludan y dicen, ok, estamos haciendo un pacto, ¿verdad? Bíblicamente hacían pactos, y eso simbolizaba que todo lo que soy te lo voy a dar, es tuyo, todo lo tuyo es mío, o dependiendo el pacto que hacías. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dijo, voy a estar contigo, voy a estar por ti, te voy a defender, cuentas conmigo para siempre, por toda la eternidad. Entonces hay muchos pactos, y Jesús está haciendo un pacto. Dice, cuando participas de esto, estás recordando el pacto que hice contigo, y eso se conoce como el nuevo pacto, y vamos a hablar un poquito a qué se refiere. Y el último objetivo, el tercer objetivo acerca de la comunión, es de que promueve la unidad y el compañerismo entre los hermanos en la fe. Promueve la unidad entre la iglesia, la fraternidad, la paz que debe de haber, el vínculo de paz, el vínculo de unidad. Entonces, estos son algunos de los objetivos que encontramos en la comunión. La comunión no empezó con Jesús cuando Él tuvo su cena con sus discípulos. Seguramente la mayoría ha visto esta foto de una pintura, ¿verdad?, muy famosa, donde se conoce como la última cena. ¿Cuántos están imaginándose esta imagen? Donde está Jesús y está con todos los discípulos. Hay un chiste, no sé cuántos han escuchado este chiste, de que llega Jesús
al restaurante y le dice el mesero, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir? Y le dice Jesús, prepárame una mesa para 24 personas. Y le dicen los discípulos, pero Jesús, solamente somos 12. Y le dice, sí, pero todos nos vamos a sentar del mismo lado. ¿Ok? ¿No les pareció mucho? Esto es solamente para explicar la pintura tan famosa, ¿verdad? Obviamente, esta pintura se llevó a cabo años antes, en la época del Renacimiento, con una mentalidad europea, nada que ver con cómo estaban sentados. Esto es la imagen que tenemos una vez más, pero la Biblia dice que ni siquiera tenían una mesa, se recostaban en sillones, en el piso, toda una historia acerca de cómo se celebraba. Pero aún así, esta comunión no empezó esa noche que Jesús la celebró con sus discípulos, sino que la historia de esta ceremonia es antigua, lleva miles de años antes. Y empieza con la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando Dios le dice al pueblo de Israel, necesito que hagan esta ceremonia y participen del cordero, hagan rituales con la sangre del cordero, van a ser librados de las plagas, van a ser librados de la muerte. Y una vez que salen de Israel, Dios les da un mandamiento al pueblo de Israel y les dice, de ahora en adelante, cada año, este va a ser el principio de su año. Esta fiesta va a marcar uno de los principios de las fiestas que van a celebrar durante todos los años, y esto se conoce como la Pascua. Entonces, cuando Jesús está celebrando con los discípulos, él no se le ocurrió y dijo, vamos a hacer esta ceremonia. No, estaban siguiendo los rituales judíos, hebreos, y estaban celebrando lo que es la Pascua. Ahora Jesús literalmente iba a simbolizar con su propia vida, con su propio sacrificio, la representación de lo que ellos estaban comiendo. Y vamos a ver en esto en un ratito también. Entonces, la historia de la Santa Cena de la Comunión empieza desde siglos años antes con la salida del pueblo de Israel. Pero nosotros ahora la celebramos con un nuevo simbolismo, con un nuevo significado, con nuevas promesas, con mejores promesas, la Biblia lo dice. Ahora, aunque conocemos que la historia viene de los israelitas, nuestra historia empieza con Jesús. Y Jesús dijo, ok, aunque esa ceremonia la hemos hecho antes, de ahora en adelante es nuevo. Y de ahora en adelante le vamos a cambiar y ya no vas a necesitar todo un cordero y matarlo y poner la sangre. Dice, ahora la representación va a ser el pan y la copa. Ok. En cuanto a la historia de la comunión, leí varios artículos súper interesantes, pero bíblicamente en Hechos la palabra nos dice que los discípulos celebraban esta ceremonia diariamente. No sé si has visto, dice, y diariamente los discípulos se juntaban con los apóstoles, los creyentes con los apóstoles, dice, y celebraban del partimiento del pan diariamente y comían bien felices. Entonces, no sé en qué tradición hayas crecido, a lo mejor en ninguna. Algunas iglesias hacen este ritual así como que muy sagrado, algo muy serio, muy solemne. Pero ¿sabías que esto no empezó así? Bíblicamente, después del trabajo, cuando Jesús asciende, ¿verdad?, deja a los discípulos, reciben el bautismo del Espíritu Santo, empieza la iglesia y ahora hay miles de creyentes. ¿Y qué hacían? En diferentes hogares, después del trabajo, se reunían en diferentes casas, porque todavía no tenemos templos, iglesias cristianas. Se reunían en las casas, recordaban las palabras de Jesús, recordaban las enseñanzas de Jesús, cantaban himnos, tenían un convivio, tenían el café, el pan dulce. No es cierto, no eran mexicanos, pero seguramente quisieran haber tenido el pan dulce y el café que nosotros tenemos. Tenían sus convivios, y esto en la Biblia se conoce como
ágape, tenían reuniones como festejos de amor. Y terminando estas reuniones cenaban juntos, era una cena, era todo un convivio, ¿ok? Después, antes de que terminara esto, daban gracias y participaban del simbolismo del pan y de la copa. Y ya cada quien se iba. Diario, imagínate esto, diario lo hicieron. Y según los historiadores, toda esa tradición duró casi todo el primer siglo. Como a finales del año 110 empieza como que a cambiar la cosa dependiendo a los lugares en donde se llevaba a cabo, porque obviamente el evangelio ahora se está extendiendo a muchos continentes, el gobierno está cambiando, el imperio romano está decayendo, entonces empiezan a cambiar muchas cosas. Y de ahí empezó a cambiar, donde ahora ya no era necesariamente un convivio, simplemente lo hacían de vez en cuando, a veces diario, dependiendo una vez más la ubicación donde estabas, con quién estabas, y a veces lo celebraban diario, a veces una vez a la semana, a veces una vez al mes, pero ya no era necesariamente un convivio como lo era antes, simplemente era el simbolismo, participar de la copa y del vino. ¿Acaso no se te hace bien interesante? Y conforme pasan los años, estamos hablando ahora de 2000 años después, conforme pasan los años, hay toda una historia con datos y pruebas, ¿verdad? Documentos, donde hubo tantas disputas acerca de cómo debería de hacerse la Santa Cena, si con pan con levadura, pan sin levadura, que si vino, que si jugo de uva, que tan grande, que tan chico. Y yo solamente me reía leyendo todos estos artículos porque dije, sí, esto suena como de humanos. Obviamente que nos vamos a meter en disputas con detalles tan pequeños y que cuánto hacerlo y que quién puede hacerlo y que si necesitas un pastor, un sacerdote, que Martín Lutero creía una cosa y que la Reforma creía otra cosa, y total que cada quien empezó a cambiarle. Y ahora en el siglo XXI tenemos solamente ya lo compras en Amazon, ¿verdad? Una copita con un pan en plástico, desechable, y a la agarras. ¿Cómo ha cambiado la cosa a través de los siglos? Esto se me hizo algo chistoso de que así somos los hombres, ¿verdad? La humanidad, cómo cambiamos la cosa. Sin embargo, algo que no ha cambiado es el significado de la comunión, el poder que trae la comunión y el conmemorar el sacrificio de Jesucristo. La primera manera en que podemos discernir el cuerpo del Señor tiene que ver con el beneficio de vivir sanos, de recibir sanidad, de pelear por nuestra sanidad, de creer por nuestra sanidad y de experimentarla en nuestras vidas. Este tema lo empecé les digo a veces, ¿verdad? Que lo empiezo a cocinar de meses antes. En noviembre iba a tener unos estudios que me iban a hacer, y empecé a pensar acerca de la sanidad. Quería asegurarme que estoy discerniendo el cuerpo del Señor, y se me ocurrió estas 3 maneras en que puedo discernir el cuerpo del Señor correctamente, bíblicamente. Y después una amiga me mandó un texto, sabía que iba a tener mis estudios médicos, y me dijo, en el texto me decía, acuérdate del cuerpo del Señor, discierne correctamente el cuerpo del Señor. Entonces esta fue como una conversación, una confirmación, y en mis notas, ¿verdad? Allí tenía, ok, esta es la primera manera en que discernimos el cuerpo del Señor, y después esta es la segunda manera, y recientemente recibí más aclaración acerca de la tercera manera en que podemos discernir el cuerpo del Señor, y solamente estaba buscando la oportunidad de compartirles. Así que vamos a aprender un poquito, para una vez más, algunos quizás esta es información nueva, para otros recordatorio, afirmarte en las raíces que ya tienes, ¿ok? Primero que nada,
antes de meternos a los versículos de la comunión, a lo que representa el simbolismo, necesito que nos vayamos un poquito para atrás y reconozcamos que la salvación es por gracia, ¿cierto? Hay una confusión entre muchos cristianos. Yo he visto con mis propios ojos donde estamos por participar la Santa Cena y la persona de a un lado no quiere participarla porque aparentemente están en pecado y lo pasan, ¿verdad? Y dicen, no. Entonces muchas veces todo lo que leemos acerca de la Santa Cena, en lugar de ser una exhortación, un conforte, un consuelo, es casi como te asusta y prefieres no hacerlo. Y todo el temor, toda la confusión que muchas veces tenemos en cuanto al tema de la comunión, tiene que ver porque no hay un fundamento básico, no hay un fundamento acerca de el amor de Dios, de la salvación, y quiero que empecemos allí. ¿Te suena bien? ¿Ok? Primero que nada, Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, por gracia, di conmigo gracia. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, dice, es un regalo de Dios. Dice, no se basa en nuestras propias obras para que ninguno de nosotros diga, yo lo logré, yo lo hice, yo me lo merezco. Es un regalo de Dios. Todos estamos de acuerdo, ¿correcto? La salvación es un regalo de Dios. Nadie se la merecía. No nos las merecíamos. Jamás, di conmigo jamás. Jamás íbamos a llegar a ser dignos de merecerla. Por más que hicieras, por más que no hicieras, por más que oraras, por más que te golpearas, que te latigaras, que ayunaras, que anduvieras de rodillas, por más que hicieras, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Es por ello que Dios envió a Jesucristo. Amén. Entonces solamente Cristo puede salvarnos. Solamente su sacrificio, solamente el amor de Dios, la gracia de Dios nos salva. No lo que hacemos, no lo que no hacemos, ¿correcto? Entonces cuando nos regresamos allí y establecemos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, creer en la obra redentora de Jesucristo. Cuando dice la palabra, por gracia hemos sido salvos, esta palabra salvos significa, entre el griego, entre muchos significados, tiene que ver con salvar, con mantener a una persona sana y salva, rescatarla del peligro, rescatarla de la destrucción, salvar a uno que sufre de enfermedad para hacerlo bien, para restaurar la salud. Entonces, salvación no solamente significa el perdón de pecados, salvación no solamente significa acceso a la vida eterna de Dios, salvación también incluye tu sanidad, también incluye el preservar a alguien del peligro de la destrucción, rescatar a alguien de peligro y obviamente librarnos del juicio eterno. Entonces la salvación, no sé si has escuchado este término, es como un término que incluye todo, así como esos paquetes, ¿verdad? Donde te vas de viaje y no solamente pagas por el hotel, pero es todo incluido, incluye la comida, incluye las propinas, incluye los pasajes. Esos son buenos paquetes. ¿Qué crees? La salvación es un excelente paquete, porque no solamente incluye la salvación de nuestra alma, incluye la sanidad de nuestro cuerpo, incluye la protección de nuestras vidas, la sanidad de nuestra mente, incluye el que estemos completos, librados de peligro, librados de la maldad, librados de juicio. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están agradecidos por la salvación en Jesucristo? ¿Ok? Entonces, muchas veces, debido a nuestra cultura, debido a nuestro trasfondo cultural, religioso y simplemente debido a nuestra naturaleza humana, muchas veces nuestra mente siempre quiere hacer las cosas como la Biblia le llama religiosidad.
Eso es la mentalidad de obras. Aunque sabemos que somos salvos por fe, de vez en cuando nos vamos a empezar a inclinar a tratar de hacer cosas por buenas obras y pensar que por mis obras me merezco esto, por mis obras Dios me va a escuchar, por mis obras voy a tener. Y siempre tenemos que recordarnos, no te vayas al extremo. El centro del balance es la gracia de Dios. El extremo por aquí es las obras, donde religiosidad, los fariseos, ¿verdad? Tienes que hacer eso, el legalismo, tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, y cuidado cómo lo hiciste, y asegúrate que eso, que aquello. Y por otro lado está el otro extremo, donde el libertinaje, la carnalidad, donde hay abuso de la gracia de Dios y no tengo respeto, no tengo honor. Pero acuérdate, nosotros estamos en la gracia de Dios y procuramos no irnos a ninguno de los extremos. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, cuando entramos al tema de la comunión, primero que nada, tenemos que leer todo lo que tiene con la comunión, leerlo con el contexto. No sé si entiendes esa palabra contexto. Contexto significa de lo que se trata antes y después, de qué se trata el tema. Cuando leemos el capítulo de 1 Corintios, capítulo 11, donde habla más que nada acerca de la comunión, hay otros lugares en los evangelios, en otros capítulos, pero este capítulo es el que más se enfoca acerca de la comunión. Cuando leemos esto, tenemos que acordarnos cuál es el tema. Acuérdate, las epístolas son unas cartas. Si tú encontraras un texto mío, ¿verdad?, en mi teléfono, y está muy raro, así como que, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que harías? ¿Te irías para arriba para ver de qué está hablando, de qué se trata el chisme? ¿Acaso no? Porque no podemos solamente agarrar una frase, una conversación e interpretarla. Tú tienes que saber de qué estamos hablando. Entonces, muchas veces empezamos a leer acerca de la comunión y wow, pareciera algo, ¿verdad? Te digo, muchos hasta se asustan, pero no están leyendo de qué se trata el chisme. No que sea chisme, pero de qué se trata el tema. Y todo el tema, cuando tiene que ver con, simplemente todo el tema cuando tiene que ver con la epístola de Corintios, el apóstol Pablo está hablándole a cristianos, creyentes, di conmigo creyentes. Creyentes significa que creen en Jesucristo, que han recibido la salvación, que son hijos de Dios, son la iglesia de Cristo. Pero el contexto del libro de Corintios, el primer libro de Corintios o la epístola de Corintios, tiene que ver con el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, hablando de diferentes temas que le preguntaron en una carta anterior. Y el problema principal que vemos en toda la epístola tiene que ver con cristianos carnales, ¿ok? Cristianos carnales, y no carnales de que, ¿qué onda carnal? ¿Cómo estás? Sino carnales, tiene que ver que su mentalidad estaba en las cosas de la carne, en las cosas naturales, en las cosas del mundo. No estaban viviendo conforme al Espíritu. Entonces, si empieza simplemente la epístola de Corintios, bien sencillo, capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando y le dice: les escribo como a niños espirituales, como a carnales, en lugar de que fueran ya más maduros, y hace una categoría. Quiere decir que tú puedes ser salvo, tú puedes ser nacido de nuevo, tú puedes ser un hijo de Dios y ser inmaduro, un bebé espiritual donde apenas entraste al cristianismo y no sabes nada de nada. O puedes ser una persona madura que está aprendiendo y poniéndolo por obra. O puedes ser un cristiano carnal, que eres salvo, recibiste la salvación, perdón de pecados, el Espíritu Santo vive en ti, pero andas, ¿verdad?, por tu propia agenda, haciendo lo que tú quieres y no estás caminando de acuerdo a la manera que deberías de caminar. Sin embargo, en ninguna de estos capítulos se dice que estas personas carnales no son hijos de Dios, o no son salvos, o que se van a ir al infierno. Son hijos de Dios, así como en la casa. Tú puedes tener hijos que son bien maduros,
Puedes tener hijos bien inmaduros y después tienes la oveja negra, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y qué onda? Pero no quiere decir que no sea tu hijo. Aunque están en la misma casa, recibieron la misma educación, pero uno anda por allí, ¿verdad? Ya ando viendo codazos por allí. Ok, entonces, tú puedes ser un hijo de Dios salvo porque la salvación es por obras. No, la salvación es por gracia. Entonces, aunque puedes ser desobediente, aunque puedes ser necio, aunque puedes tropezarte, regresarte al pasado, la salvación es por gracia. La salvación es un hecho y Dios lo establece. Jesús murió por nuestros pecados. No hay nada que añadirle. ¿Ok? Entonces, con ese contexto, vamos ahora sí a leer. No te dije el contexto del capítulo. El contexto del capítulo tiene que ver con, ya, acuérdate que la comunión no era una ceremonia que hacemos como aquí en la iglesia, era un convivio. Entonces, en este convivio, Pablo está diciendo, dice, he escuchado que hay pleitos cuando hacen la comunión, dice, y lo creo porque ya los conozco. Y dice, y el problema es de que algunos de ustedes llegan, ¿verdad?, con sus paquetes de Costco, unas costillas, unas ensaladas gigantescas, una pizza bien grandota, y dice, y traes tu comida y te la comes tú solito, y al rato una persona que no tenía tanto dinero llega solamente con un pedazo de pan Bimbo y pues solamente se tiene que comer eso. Dice, y hay muchas divisiones, y después otros, dice, vienen y solamente vienen a tomar y terminan emborrachándose. Estamos hablando de una fiesta, de un convivio. Eso era la comunión. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ok, entonces déjenme decirles cómo tienen que hacerlo, vamos a tener más orden. De eso se trata el problema. El problema, en todo el contexto, no estamos hablando del infierno, no estamos hablando de perder la salvación, no estamos hablando de dejar de ser hijos de Dios. ¿Correcto? Ok, vamos a juzgar la palabra bíblicamente conforme al contexto. Y ahora sí te voy a leer los versículos. 1 Corintios 11, 23 y 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Di conmigo, en memoria de mí. Ok, entonces cuando tomamos la comunión lo hacemos en memoria de Jesús, no en memoria de lo que hicimos, no en memoria de lo que no hicimos. El objetivo es acordarnos de lo que Jesús hizo, amén. Después dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27, aquí empieza lo que muchos, ¿verdad?, empiezan a tener complicaciones y la cosa es aprender a discernir el cuerpo del Señor. Dice, de manera que cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente, otras versiones dicen de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí empieza la cosa, indignamente. ¿Qué significa indignamente? El apóstol Pablo nos va a explicar qué significa indignamente. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este versículo saltó a mi vista cuando estaba estudiando recientemente. Esta no es la primera vez que estudio o predico de este tema, pero nunca había notado esto. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y lo que muchos cristianos leen es, por tanto, pruébate y no comas. Por tanto, pruébate y no participes. Si esto fuera verdaderamente esta advertencia tan peligrosa de condenación del infierno, el apóstol Pablo diría, no coman. Sin embargo, él dice, examínate y asegúrate de comer. Asegúrate de comer. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es indignamente, Pablo? Ok, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, va a recibir las consecuencias de comer y tomar de esa copa. Y vamos a ver qué significa todos estos términos. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es este juicio? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo está explicando. Dice, si tú comes indignamente, ¿qué es indignamente? No discernir el cuerpo del Señor. Cuando haces esto, entonces vas a recibir un juicio. ¿Cuál es este juicio? Que muchos están enfermos, débiles, y aún muchos están muriendo antes de tiempo. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todo esto, una vez más, respiramos. No estamos hablando del infierno, no estamos hablando de condenación eterna, no estamos hablando de perder la salvación. La salvación es por gracia, no por comer o no comer la comunión correctamente. Entonces empezamos a discernir. Primero que nada, el apóstol Pablo dice que no comamos indignamente. Indignamente tiene que ver con la manera en que lo hacemos, no si eres digno o indigno. Me gusta explicar este ejemplo de que si tenemos una cena muy elegante, ¿ok? Entonces te vendemos los tickets o te los regalamos dependiendo de qué tan generosos somos, pero tu ticket significa que eres digno de venir a la cena, ¿cierto? Si no tienes ticket, no eres digno de venir a la cena. Pero tú eres digno, yo soy digno porque tenemos nuestro ticket y venimos a la cena. Entonces, la cena no estamos hablando si eres digno o no, no estamos hablando de la persona y tenemos toda una enseñanza acerca de esto, acerca de qué tipo de palabra es, que es un adverbio en el griego y todo eso, pero esa es otra predicación que ya tuvimos hace tiempo. Eres digno de participar, pero siendo digno de participar, porque es una cena elegante, entonces tenemos que usar los cubiertos necesarios y sentarnos bien elegantemente. Pero ¿qué tal si empezamos, verdad, a agarrar las cosas con las manos sucias y aventarnos la comida y una guerra de comida? Entonces, aunque tú eres digno de estar en la cena, lo estás haciendo indignamente. Entonces, indignamente no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la manera en que lo estás haciendo. Y en otras palabras, sin Jesús todos somos indignos. Con Jesús todos somos dignos, no por nuestras propias obras, por gracia. Por gracia somos dignos, pero siendo digno, tú puedes hacerlo indignamente. El apóstol Pablo nunca está diciendo, algunos de ustedes no son dignos de comer. No, él está diciendo, todos tienen que comerla, pero háganlo correctamente, háganlo dignamente. Entonces, dignamente tiene que ver con la manera, no con la persona. Todos en Cristo somos dignos de comer. Y después dice, ¿cómo lo hacemos indignamente? Cuando no discernimos el cuerpo de Cristo. Esta palabra discernir es la palabra que significa juzgar, significa examinar. Es la misma palabra que después dice examínese cada uno, disciérnase a sí mismo. Tiene que ver con separar las cosas, tiene que ver como cuando ciernes a la harina. ¿Qué haces? Estás separando la harina de las bolas, ¿verdad? O el azúcar. Entonces, discernir es separar, es poner todo en orden y decir, ok, esto va aquí, esto va aquí. Significa organizar tus pensamientos, organizar tus decisiones, qué vas a escoger, qué vas a rechazar, discernir. Entonces dice, tenemos que aprender a discernir el cuerpo del Señor. Si no lo hacemos correctamente, vamos a recibir la consecuencia del mundo, que es estar débiles, estar enfermos y aún muchos morir prematuramente.
Entonces, la palabra nos dice que para ello tenemos simplemente que examinarnos. ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Y cómo discierno el cuerpo del Señor? Y esto, la primera manera en que podemos discernir el cuerpo del Señor tiene que ver con el contexto de sanidad. La palabra nos dice déjame encontrar mi versículo, Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice, ciertamente, esto es una profecía, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por las llagas de Jesús, por su cuerpo. En 1 Pedro 2:24 confirma esta profecía ya cumplida. El apóstol Pedro nos dice que Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida hemos sido sanados. Amén. Entonces vemos que cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan representa el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús que fue molido, que fue quebrado, que fue azotado, que recibió las llagas. Y cuando nosotros no discernimos el cuerpo del Señor, entonces vamos a sufrir de enfermedades. Vamos a recibir las enfermedades como que, bueno, pues es tiempo de alergias. Oh, pues ok, ya vienen las alergias. Oh, ahora es tiempo de la gripa. Oh, pues ya esperas a ver a qué hora se da la gripa porque pues ya es tiempo. No, tenemos que resistirlo. Tenemos que decir no. Yo discierno el cuerpo del Señor. Yo reconozco que el cuerpo de Jesús fue molido, fue roto, fue quebrantado para que el mío pueda ser sano, completo, restaurado. Acuérdate, sanidad tiene que ver con salvación. Y algo tan precioso del cuerpo de Jesús es de que Dios no solamente nos salvó nuestra alma. Jesús pudo haber ido a la cruz, derramar su sangre y gloria a Dios, estaríamos agradecidos por la eternidad, porque gracias Dios limpiaste nuestros pecados, ahora somos hijos tuyos. Pero no solamente se quedó allí, Jesús sufrió físicamente, latigazos, sangrado, moretones, escupidas. Su cuerpo fue maltratado para que tu cuerpo fuera restaurado. Él hizo un intercambio, Él sufrió todos los dolores que nosotros pudimos o debimos haber sufrido. Dice, Él llevó nuestros dolores para que nosotros podamos estar sanos. Discernir el cuerpo del Señor en cuanto al área de la sanidad es reconocer que puedo participar del pan, puedo participar de la copa, no solamente recordando el sacrificio por mis pecados. Muchas veces las personas solo se enfocan en el área de que sus pecados son librados, pero el cuerpo de Jesús, el apóstol Pablo no dice, tienes que discernir la copa. Eso como que es automático, todos discernimos, ok, la sangre de Jesús perdona mis pecados. Dice, discierne el cuerpo del Señor. Reconoce que el cuerpo de Jesús fue lastimado para que el tuyo fuera sanado. El cuerpo de Jesús sufrió dolores, enfermedad, inflamación, infección. La palabra dice que cuando Jesús estaba colgado, yo sé que tú has visto muchas películas o imágenes de un Cristo crucificado. Yo también las he visto. Hay algunas que se asemejan más a la realidad que otras, o simplemente los crucifijos que vemos, ¿verdad? Y está un hombre flaquito ahí con un pañal por aquí y con sangre, así muy bonita la cara. La palabra de Dios dice que la gente lo veía y volteaban la cabeza, porque era algo horroroso de ver, era algo grotesco, era algo que la palabra nos dice que no tenía aspecto de hombre. Imagínate un hombre que
que durante toda la noche hasta la hora de la crucifixión, son como 12 horas, ha sido golpeado, abofeteado, le arrebataron la barba, le pusieron una corona de espinas. Estamos hablando de moretones, estamos hablando de inflamación, seguramente estaba inflamado de la cara, las llagas en la espalda, los clavos. Su cuerpo, la palabra dice que era irreconocible, no parecía un hombre, no parecía un hombre. Y aún toda la humillación, todo el peso del pecado, toda enfermedad, Jesús pagó por nuestra sanidad. No lo merecíamos, es por gracia. Jamás vamos a ser dignos, pero en Cristo somos dignos. Su sangre nos hace dignos. Y entonces cuando participamos de la comunión, es un recordatorio de que tengo un pacto con Dios, un pacto de sanidad, tengo un pacto de restauración, tengo un pacto de sanidad en Cristo. Y cuando participamos de la comunión, ahora discernir el cuerpo de Cristo es decir, Jesús, gracias que tú diste tu cuerpo en intercambio para que mi cuerpo esté sano. Él tomó todas nuestras enfermedades y nos dio toda su sanidad. Él no tenía enfermedades porque Él no tenía un cuerpo de pecado. La enfermedad viene como consecuencia de la maldición del pecado. Jesús no tenía pecado. Él vivió en perfecta sanidad. ¿Y qué hizo en la cruz? Intercambió, nos dio nuestra sanidad y tomó nuestra enfermedad. ¿Qué enfermedad batallas o has batallado? Desházete de ella, no te pertenece, no es tuya. Jesús ya pagó por ello. Y cuando discernimos el cuerpo del Señor, estamos utilizando nuestra fe para apropiarnos de los beneficios de la comunión, los beneficios de lo que la carne, el cuerpo de Jesús representa. El simbolismo es simplemente un pedazo de pan. O puede ser una tortilla, o puede ser un Twinkie, lo que tengas, ¿verdad? La Biblia no dice tiene que ser de este material, de estos ingredientes. Es un simbolismo figurativo que tú lo tomas y dices, este pedazo de pan representa el cuerpo de Jesús. Y cuando yo participo de ello, por fe me estoy apropiando de la sanidad que me pertenece. Por fe recibo la restauración de mi alma. Por fe mi cuerpo recibe nuevas fuerzas. Por fe mi cuerpo recibe sanidad, recibe restauración. Y es así como discernimos el cuerpo del Señor. Y cuando lo hacemos, no somos condenados, no recibimos las consecuencias que el mundo recibe y que es enfermedad y debilidad y muerte prematura. ¿Por qué? Porque estamos participando por fe de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la sanidad es parte de nuestra redención y la comunión nos ayuda a apropiarnos de ella. La comunión nos recuerda el nuevo pacto con Cristo. Y si hemos andado descarriados, si hemos andado carnalmente, esta es una buena oportunidad de participar de la copa del Señor y decir, Padre, gracias que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Gracias que la sangre de Jesús me hace nuevo. La palabra dice, ¿verdad? Aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Participamos de la comunión. Es por eso que el apóstol Pablo dice, examínense y así coman. Examínense y coman del pan, beban de la copa. El apóstol Pablo no dice examínate y no lo hagas. Al contrario, él dice, esta es la oportunidad de examinarte. Si tú sabes que has andado flaqueando o de rebelde, de necio, desobediente, esa es la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios por amor a Él, por gratitud a Él. Amén. Entonces, cuando participamos de la comunión, nos ayuda a enfocarnos en la obra de Jesús. Acuérdate, se trata de recordar lo que Jesús hizo, no recordar lo que tú hiciste, no recordar lo que tú no hiciste. Se trata de recordar la obra de Jesús. Y cuando participamos de la comunión, nos ayuda a mirar hacia atrás con gratitud,
recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Nos ayuda a mirar hacia adentro para examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos que lo estoy haciendo por fe, no lo estoy haciendo en temor, no lo estoy haciendo en legalismo, no lo estoy haciendo por manipulación, por religiosidad. Verdaderamente estoy discerniendo el cuerpo del Señor, sabiendo lo que costó, sabiendo lo que significa, sabiendo lo que la sanidad, cómo la sanidad me pertenece ahora en Cristo. Entonces miramos hacia atrás con gratitud, miramos hacia adentro para examinarnos, miramos hacia nuestro alrededor, asegurándonos que tenemos paz y unidad con las personas de fe con las que estamos participando, que no lo estamos haciendo para presumir, con división, o un tema que vamos a examinar después. Y miramos hacia el futuro, recordando, más bien esperando que Jesús regrese un día, que Él va a regresar por nosotros. Amén. Entonces, una manera en que discernimos el cuerpo del Señor es parándonos en fe por nuestra sanidad. Si tú estuviste con nosotros en el mensaje del Día de las Madres, hablé de una palabra, primera de Pedro 2:4 me parece que es. Primera de Pedro 1:4, donde dice que las promesas de Dios, con las promesas de Dios nos dan dos cosas: nos ayudan a participar de la naturaleza divina y nos ayudan a escapar de la corrupción del mundo. Entonces, cuando participamos de la comunión es una promesa. La comunión es una promesa, se cuenta un estándar, ¿verdad? Una plataforma donde nos paramos en esa promesa que es la comunión. Y cuando me paro en la promesa de la comunión, participo de la naturaleza divina, recibo la sanidad. Cuando mi cuerpo debería de estar enfermo, cuando el diagnóstico dice que debo de tener esto y aquello, yo me paro por fe. Y por fe, aun con un diagnóstico del doctor, tú puedes participar de la naturaleza divina y disfrutar de sanidad, disfrutar de fuerza, disfrutar de todo lo que tu cuerpo necesita disfrutar. Entonces participamos de la naturaleza divina y escapamos la debilidad del mundo, escapamos la enfermedad del mundo, escapamos la muerte prematura del mundo. Amén. Entonces las promesas de Dios nos ayudan a participar de la naturaleza divina, lo que esa promesa trae, el beneficio de la promesa, y escapar lo que fuera de la promesa deberíamos de sufrir. Así que discernimos el cuerpo del Señor cuando por fe creemos y recibimos, nos apropiamos de la sanidad que Jesús proveyó a través de su cuerpo. El cuerpo de Jesús representa el pan de vida y nosotros lo recibimos por fe, creyendo que la sanidad es parte de nuestra redención, es parte de nuestra herencia. No tenemos que trabajar por ella, no nos las vamos a merecer, no nos las vamos a ganar. La sanidad es un regalo que Dios te dio. Así como te dio perdón de pecados por su gran amor, por su misericordia, por su infinita bondad, Él también te regaló la sanidad. La sanidad es algo que fue dada y la recibimos por fe, nos apropiamos de ella a través de la comunión. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Al menos eso es una manera en que discernimos el cuerpo del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas. Gracias, Padre. ¿Por qué no levantas las manos y le das gracias a Dios por sus bondades? Padre, gracias por salvarnos. Gracias por proveer a Jesucristo, nuestro Salvador. No lo merecíamos, jamás lo vamos a merecer. No podemos trabajar por ello, ganárnoslos, pero tú por tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que perdonara nuestros pecados, para que nos diera una vida nueva. Y Padre, no solamente nos has salvado de nuestros pecados, no solamente has salvado nuestra alma,
Tú has provisto sanidad para nuestro cuerpo. Padre, gracias. Gracias que la sanidad es un regalo tuyo. Gracias, Jesús, por cada gota de tu sangre derramada, por cada moretón, por cada herida, por cada llaga que tú sufriste. Gracias, Jesús, porque por tus llagas hemos sido sanados. Y Padre, discernimos el cuerpo del Señor. Discernimos el cuerpo del Señor, reconociendo el simbolismo, reconociendo el poder, reconociendo el significado, reconociendo los beneficios, reconociendo tus promesas. Y nos paramos en tus promesas sabiendo que tú quieres que seamos librados de la condenación del mundo, librados de enfermedad, librados de dolor, librados de ataques en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por sanidad. Aunque no estemos participando literalmente de la comunión, en nuestra mente, en nuestro espíritu, estamos discerniendo el cuerpo del Señor y recibimos sanidad. Oro en contra de dolores, oro en contra de inflamación, oro en contra de cualquier infección, oro en contra de cualquier malestar en el cuerpo. Declaramos que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Esta es una iglesia que discierne el cuerpo de Cristo y caminamos en los beneficios de la sanidad. Reconocemos que somos dignos por las llagas de Jesús. Somos dignos por la sangre de Jesús, no por nuestras propias obras. Y discernimos el cuerpo de Cristo y por lo tanto nos beneficiamos de las nuevas fuerzas, de la sanidad, de la libertad que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.